Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que compartimos con usted la palabra de Dios. La propuesta es hacerlo en la forma más exacta y simple posible. Cuánto nos alegra que hoy esté con nosotros. Le invitamos a que tome lápiz y papel, porque dentro de unos minutos estaremos indicándole cómo recibir gratuitamente uno de nuestros cursos bíblicos por correspondencia. Lo haremos, por supuesto, después de escuchar el interesante estudio que nos trae para hoy nuestro amigo, el hermano Ricardo. El libro de la fe cristiana es la Biblia. Nosotros usamos ese término para incluir los libros sagrados que se encuentran en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia usa otros términos al hablar de sí misma, entre ellos los libros, las escrituras, las sagradas escrituras, la ley, los profetas, escritos, salmos y la palabra de Dios. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con excepción de 4 secciones breves. Estas 4 secciones fueron escritas en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma común de su tiempo. El idioma en que leemos nuestra Biblia hoy es por necesidad una versión de los textos originales. Hoy día existen muchas versiones de la Biblia. ¿Qué queremos decir cuando decimos versión? Una versión de la Biblia se refiere a la traducción del texto, del idioma original, para que aquellos quienes no saben hebreo y griego puedan leer la Biblia en su propio idioma. Por lo consiguiente, la Biblia escrita en cualquier otro idioma que no sea el idioma original en que fue escrita es una versión del texto original. ¿Nunca has pensado en cómo llegó a ser la Biblia? Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés y puestos en el Arca del Pacto. Josué añadió su libro y Samuel continuó con la historia de Israel. Esa acumulación fue conocida y respetada durante los días de Esdras, allá por el año 445 antes de Jesucristo. Para en el año 200 antes de Jesucristo, los escritos de los profetas habían sido reunidos con los libros históricos del Antiguo Testamento y ellos se consideraban como inspirados por Dios. Varias veces el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento llamándolo las Escrituras. El Nuevo Testamento reconoció estos escritos como palabras sagradas de Dios. La tradición nos enseña que el presente canon del Antiguo Testamento fue compilado en el tiempo de Esdras y Nehemías. Los primeros cristianos aceptaban la creencia de que Dios les había dado reglamentos escritos de la fe. Jesús habló del Antiguo Testamento reconociéndolo como la palabra escrita de Dios. Los apóstoles citaban y enseñaban con la autoridad del Antiguo Testamento. Después de esto, los apóstoles clamaron por sí mismos que sus escritos y enseñanzas eran autoritativas, así como las enseñanzas del Antiguo Testamento. Luego instruyeron que sus escritos debían ser leídos públicamente en las reuniones de cristianos. No nos sorprende, por lo consiguiente, que la literatura del Nuevo Testamento fuese añadida al Antiguo Testamento como el registro total de la revelación de Dios. ¿Cuáles libros fueron puestos en el canon del Nuevo Testamento? Solo aquellos libros que fueron escritos o confirmados por un apóstol. Asimismo como los profetas aprobaron los libros del Antiguo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles de Jesús eran consideradas como la regla de fe. El Espíritu Santo dio los libros de la Biblia por inspiración divina. Después guió a los creyentes en saber cuál era lo inspirado para distinguirlo de escritos no inspirados. Hubo una ratificación formal por un concilio eclesiástico que confirmó oficialmente los libros de la Biblia, haciéndolos autoritativos. El concilio de la Odisea solo confirmó que lo que las iglesias ya habían confirmado, que los libros del Nuevo Testamento llevan la marca de Dios y deben ser aceptados como escrituras sagradas. Nosotros tenemos confianza en decir que la Biblia no es una colección de libros no relacionados sobre el asunto de la religión. Es una unidad de escritos, siendo cada uno de ellos del Espíritu Santo de Dios. Tienen el propósito de revelar a Dios al hombre para salvación del pecador. Nuestra Biblia en español solo es una de un centenar de versiones en diferentes idiomas. Debemos tomar en cuenta que estas versiones necesitan ser revisadas. No es por el hecho de que tengan errores en las traducciones, sino por la razón de que nuestro idioma cambia al pasar de generación en generación. ¿Cómo podemos estar seguros de que las nuevas versiones son buenas o no? Mi consejo sería que pudieras comparar lo que dice la versión moderna con lo que dice la versión antigua. Si la versión moderna coincide con lo que dice la versión antigua, entonces podemos estar seguros de que nuestra versión es buena.
El mismo Dios que preservó la Biblia hasta hoy puede guiarnos en reconocer una traducción e interpretación correcta. Nuestro problema no es si tenemos una Biblia verdadera o no. El problema está en que nuestra generación no lee la Biblia. No la estudian. No meditan en lo que dice. Si nuestro verdadero deseo es el de agradar a Dios en todo lo que hagamos, tendremos que creer y obedecer a su palabra, la Biblia. Vamos a orar. Padre, hemos llegado al final de este estudio sobre tu palabra. Pon en nosotros un deseo ardiente de estudiar, meditar y practicar las enseñanzas que encontramos en ella. Permítenos comprender la importancia que la Biblia debe tener en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ven y derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el estudio de hoy. Quizás tiene algunas preguntas concernientes a este tema o algún otro. Queremos que se sienta con la confianza de escribirnos. Además, puede solicitarnos totalmente gratis un valioso curso bíblico por correspondencia si nos escribe a la siguiente dirección: El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, recuerde que es muy importante para nosotros que usted incluya el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América.